Hola a todos, hola, hola, hola. ¿Cómo están mis queridos seguidores de? Espero que estén teniendo un día maravilloso, espectacular, lleno de sonrisas y buena energía. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, preparándoles un vídeo que, ay, Dios mío, les va a dejar con la boca abierta. Imaginen esto, dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, con una química que traspasa la pantalla, involucrados en una situación que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Sí, están escuchando bien. Estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y lo que vamos a desvelar hoy es una confesión. Una confesión de Can Yaman a Mehmet Özdemir que ha sacudido los cimientos de su relación, y de paso, los de nosotros, sus fans. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Créanme, con lo que les voy a contar hoy, querrán estar al tanto de todo. Así que pónganse cómodos, prepárense una bebida, tal vez un cafecito o un té, y acompáñenme en este viaje. La historia comienza, como muchas de las nuestras, con los rumores. Ustedes saben que en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día, y más cuando se trata de parejas tan mediáticas como Can Yaman y Mehmet Özdemir. Desde que compartieron escenario en Erkenci, la química entre ellos fue instantánea, eléctrica. No solo en la ficción, sino que todos podíamos sentirlo, ¿verdad? Esa conexión que hacía que sus escenas juntos fueran oro puro, que las miradas, los roces, las discusiones, todo tuviera un magnetismo especial. Y eso, amigos míos, se traduce en millones de fans en todo el mundo que suspiran por verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y justamente esa conexión tan fuerte, tan palpable, alimentó durante mucho tiempo la esperanza de sus seguidores de que su relación en la ficción traspasara la realidad. Se les veía juntos, se les relacionaba, y aunque nunca confirmaron oficialmente un romance más allá de la pantalla, las especulaciones volaban como cometas. Y está bien, es parte del encanto de estas historias, de estas celebridades que nos cautivan con su arte. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos decide dar un paso más allá, cuando las palabras que se dicen no son parte de un guión, sino que brotan del corazón? Y aquí es donde entra la bomba. Resulta que según fuentes cercanas a la producción y a ambos actores, en un momento muy íntimo, quizás después de una larga jornada de grabaciones, o en una de esas cenas informales que se dan entre compañeros de reparto, Can Yaman, conocido por su carisma y su fuerte personalidad, tomó a Mehmet Özdemir por sorpresa. Y no fue con un comentario casual, ni con un piropo típico de galán. No, señores. Fue algo mucho más profundo. Algo que, al parecer, salió de lo más recóndito de su ser. Las palabras exactas, como se imaginarán, no se conocen públicamente. Pero el contexto y las reacciones de Mehmet Özdemir nos dan una idea clarísima de la magnitud de lo que se dijo. Dicen que Can se sinceró de una manera que pocos han presenciado. No se trataba solo de admiración por su talento como actriz, que la tiene y mucha. Tampoco era un simple comentario sobre lo bien que se veían juntos en la serie. No. Fue mucho más allá. Fue una confesión sobre lo que ella representaba para él, no solo como compañera de escena, sino como persona. Imaginemos la escena, la tensión del día de rodaje se disipa, las cámaras se apagan, y queda un espacio de intimidad. Can, que a menudo proyecta una imagen de confianza inquebrantable, se quita una capa de esa armadura y se abre con Mehmet. Y en ese momento, quizás mirándola a los ojos con una intensidad que solo él sabe imprimir, le dice algo así como: Mehmet, tú no eres solo una compañera de trabajo para mí. Hay algo en ti que me desarma, algo que me hace ver las cosas de una manera diferente. La forma en que te entregas a tu arte, tu dulzura, tu inteligencia, me has tocado de una forma que nunca imaginé posible. Y no solo eso. Los rumores sugieren que Can Yaman fue aún más allá, admitiendo que las líneas entre la ficción y la realidad a veces se difuminaban para él cuando estaba a su lado. Que sus sentimientos, que en la serie se suponía que eran para el personaje de Sanem, en muchos momentos se sentían reales. Que sentía una conexión genuina, una atracción que iba más allá de lo profesional. Esto, amigos, es lo que nadie esperaba. No se trata solo de decir me gustas, sino de reconocer la influencia profunda que ella ha tenido en él, en su forma de sentir, de percibir. La reacción de Mehmet Özdemir, según los testigos, fue de absoluta sorpresa.
No porque no sintiera algo especial por él, sino porque la intensidad y la honestidad de las palabras de Khan debieron impactarla profundamente. Se dice que se quedó sin palabras por un momento procesando la magnitud de esa confesión. Quizás un rubor en sus mejillas, una mirada de incredulidad mezclada con sorpresa. Emoción. Es difícil de decir sin estar allí, pero la impresión es que esas palabras resonaron en ella de una manera muy significativa. Este tipo de confesiones, cuando provienen de alguien como Khan Yaman, un hombre que es admirado por millones, y dirigidas a una mujer que comparte esa misma admiración del público, tienen un peso enorme. No son declaraciones vacías, no son palabras dichas al azar. Son el resultado de una profunda reflexión, de sentimientos que han ido creciendo y que en algún momento necesitan ser expresados. Es el tipo de momento que cambia la dinámica, que obliga a ambas partes a recalibrar su relación y a cuestionarse el futuro. Pensemos en el contexto de la actuación. Los actores son maestros en el arte de la empatía, de meterse en la piel de un personaje y vivir sus emociones. En el caso de Khan y Demet, que interpretaban a una pareja con una conexión tan intensa en Erkencikus, es plausible que esa línea entre la actuación y la realidad se haya vuelto, en ciertos momentos, difusa. La química de la que tanto se habla en el mundo del cine y la televisión no es solo una cuestión de habilidad actoral, a menudo implica una resonancia real entre los intérpretes, una atracción magnética que, si no se gestiona con cuidado, puede trascender el set de filmación. Los rumores sugieren que Khan, al ser una figura pública tan prominente y constantemente bajo el foco mediático, ha tenido que aprender a construir muros para proteger su privacidad y su vida personal. Sin embargo, hay momentos en los que esos muros se desmoronan ante la fuerza de un sentimiento genuino. La confesión de Khan a Demet no habría sido un acto impulsivo, sino más bien el resultado de una profunda introspección, de haber luchado con esos sentimientos y, finalmente, haber decidido que la honestidad era la única opción. Para Demet, recibir una declaración tan sincera de un colega con el que ha compartido una experiencia tan significativa debió ser un torbellino de emociones. Por un lado, la gratitud y el halago de saber que su presencia e impacto van más allá de la pantalla. Por otro, la sorpresa y la necesidad de procesar la nueva dimensión que esta revelación añade a su relación. No es algo que ocurra todos los días, y menos aún con la exposición pública que ambos tienen. Las implicaciones de esta confesión son fascinantes. Para los fans, es la materialización de sus esperanzas más profundas. La idea de que la chispa que vieron en Erkencikus era, en parte, real, alimenta las fantasías y el deseo de que la ficción se convierta en realidad. Las redes sociales, como era de esperar, se han incendiado. Cada comentario, cada me gusta que Khan y Demet intercambian en sus plataformas se analiza al milímetro, buscando pistas, indicios de que esta confesión pueda ser el preludio de algo más. Los foros de fans, los grupos de WhatsApp, los hilos de Twitter, todos se han convertido en centros de análisis y especulación. Se comparten vídeos de sus escenas juntos, se comparan sus expresiones faciales, se discuten las posibles lecturas de sus entrevistas. Es un fenómeno social interesante, cómo el público se involucra emocionalmente con las vidas de las celebridades y cómo esos sentimientos se intensifican cuando se percibe una conexión genuina entre ellos. Sin embargo, es crucial recordar que, a pesar de las fuentes cercanas y los rumores, la información que tenemos es indirecta. No conocemos las palabras exactas ni la respuesta completa de Demet. La naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo es a menudo compleja y privada. Lo que sí podemos inferir es que la intensidad de la confesión fue tal que ha tenido repercusiones, moviendo el avispero en el círculo de ambos actores y, por ende, en la comunidad de fans. Piensen en la valentía que requiere una acción así. Khan Yaman, en un mundo donde cada uno de sus movimientos es escrutado, decide abrirse de una manera tan vulnerable. Esto habla de un nivel de madurez emocional y de una autenticidad que va más allá de su persona pública. Si decidió dar este paso, es porque sentía que era necesario, que esos sentimientos habían alcanzado un punto en el que no podían ser ignorados o reprimidos. Y para Demet, la receptora de esta confesión, la situación también presenta un desafío. Cómo manejar una declaración de esta magnitud, especialmente en un contexto público, requiere sabiduría y consideración. ¿Cómo responder sin generar expectativas desmedidas? ¿Cómo mantener la profesionalidad mientras se procesan emociones que podrían ser muy personales? La pregunta del millón, y la que todos nos hacemos, es ¿qué sucederá ahora? ¿Será esta confesión el catalizador para una relación más profunda?
Veremos a Can y Demet oficializar su relación, para alegría de millones de seguidores que sueñan con verlos juntos fuera de la ficción. O quizás esta honestidad sirva para fortalecer su amistad y para que ambos continúen creciendo en sus carreras, sabiendo que compartieron un momento de vulnerabilidad y sinceridad que los unió de una manera especial. Lo que es innegable es que esta confesión secreta ha añadido una capa de intriga y romanticismo a la ya fascinante narrativa que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Nos ha recordado que detrás de los personajes que amamos en la pantalla, hay personas reales con emociones reales, capaces de sentir y de expresar esos sentimientos de maneras sorprendentes. Esta historia, aunque envuelta en rumores y especulaciones, nos enseña sobre la importancia de la comunicación honesta y la valentía de expresar nuestros sentimientos más profundos. Nos muestra cómo la conexión humana puede trascender la ficción y cómo, a veces, los momentos más inesperados son los que tienen el poder de cambiarlo todo. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desentrañado, hasta donde la información nos permite, esta increíble confesión de Can Yaman a Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles implicaciones y la emoción que ha generado entre los fans. Lo que está claro es que la relación entre estos dos talentosos actores sigue dando mucho de qué hablar, y nosotros, desde Chismes de Estrellas, estaremos aquí para traerles toda la información, siempre con el máximo respeto y análisis. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que es el inicio de algo nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos en la vida real? ¿Qué opinan de la valentía de Can al expresar sus sentimientos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son muy valiosos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha intrigado, si les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, para que todos estemos al tanto de esta increíble noticia. Hagamos que esta conversación llegue a más y más gente. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por su energía y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.